A principios de 2003, un equipo de arqueólogos alemanes que trabajaba en Irak hizo un descubrimiento de gran relevancia. Profundamente enterrado bajo las arenas del desierto, encontraron lo que creían que era la tumba perdida del legendario rey Gilgamesh, el personaje central de la narración más antigua conocida por la humanidad, la epopeya de Gilgamesh. Durante siglos, los historiadores habían estado divididos sobre la existencia de Gilgamesh, ya que en la epopeya se le describe como un coloso de 17 pies de altura, una mezcla entre un ser humano común y una diosa mesopotámica. En consecuencia, generalmente se aceptaba que la historia de Gilgamesh era simplemente un producto del mito. Todo cambió cuando Jorge Fassbender y su equipo de arqueólogos utilizaron tecnología moderna para excavar una antigua ciudad completa oculta bajo el desierto, que coincidía asombrosamente con la descripción de la ciudad de Uruk, donde se suponía que Gilgamesh había gobernado en la epopeya. El sitio estaba equipado con casas, jardines, campos y un complejo sistema de canales, lo que le valió el apodo de Venecia en el desierto. Además, en las afueras de la antigua ciudad, parecía haber un cementerio que los arqueólogos creían que era el lugar de descanso final del antiguo rey. Como afirmó Fassbender, no puedo afirmar con certeza que se tratara de la tumba del rey Gilgamesh, pero guarda un sorprendente parecido con la descripción de la epopeya. ¿Qué mensaje estaba tratando de transmitir Fassbender? Si la tumba se asemejaba a la descrita en la epopeya, podría significar que el equipo de Fassbender había desenterrado una tumba que contenía los restos de un gigante de 17 pies de altura. Este descubrimiento era simplemente asombroso, representando una pieza perdida de la historia de la humanidad. Los arqueólogos creían que podría revolucionar nuestra comprensión de la historia, desvelando secretos ocultos. Sin embargo, ocurrió lo impensable. Unas semanas después del descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, Estados Unidos invadió Irak, obligando a Fassbender y su equipo a abandonar su trabajo y huir del país, dejando el misterio sin resolver. ¿O no? En 1849, un historiador y arqueólogo inglés llamado Austin Henry Layard hizo un descubrimiento revolucionario en las ruinas de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que databa del siglo VII a.C., en el norte de Irak. Allí encontró una antigua tablilla de arcilla con miles de años de antigüedad, inscrita con un enigmático guión que no podía descifrar. Layard se preguntaba quién podría haber escrito este guión y qué podría decir. Sorprendentemente, a lo largo de la década de 1850, se encontraron más de 15,000 fragmentos de tablillas similares con la misma escritura en el sitio. Estas tablillas se enviaron al Museo Británico, donde los estudiosos trabajaron durante décadas para descifrarlas utilizando otras tablillas antiguas escritas en idiomas que comprendían, retrocediendo así en un proceso de traducción. El avance finalmente se produjo en la década de 1870, gracias a un hombre llamado George Smith. Nacido en 1840, Smith dejó la escuela a los 14 años y comenzó su carrera como grabador de billetes. A pesar de su falta de educación formal, se sintió atraído por los informes de noticias de Irak que describían el descubrimiento de artefactos inexplicables más antiguos que cualquier otro registrado. Impulsado por la curiosidad, Smith comenzó a visitar el Museo Británico en su tiempo libre para examinar sus colecciones, enseñándose a sí mismo lenguas antiguas y convirtiéndose en un experto en la decodificación de escrituras antiguas. Para 1866, el personal del museo notó al joven peculiar que pasaba tiempo en sus archivos y le ofrecieron un trabajo. Le dijeron que si quería ser un traductor, podía empezar con los 15,000 fragmentos encontrados por Austin Henry Layard. Durante años, Smith se dedicó a esta tarea hasta que las inscripciones en las tablillas comenzaron a revelar sus secretos. Para su sorpresa, Smith tropezó con un relato de un diluvio antiguo, una inundación catastrófica que aniquiló a la humanidad, salvo a un hombre y su familia. Cuando presentó sus hallazgos en la Sociedad de Arqueología Bíblica en 1872, incluso el primer ministro británico asistió a la presentación. Esta revelación provocó un gran impacto en Europa y el mundo, con numerosos eruditos y teólogos afirmando que este relato antiguo del diluvio corroboraba la historia bíblica de Noé. En 1875, Smith fue más allá y publicó traducciones completas de todo lo que había descifrado. Sin saberlo en ese momento, había comenzado la traducción de la narración más antigua jamás escrita, una historia legendaria que sería conocida simplemente como la epopeya de Gilgamesh. Trágicamente, Smith falleció repentinamente en 1876 a los 36 años. Sin embargo, esto no marcó el final de lo que había comenzado.
Durante décadas, generaciones, incluso hasta el día de hoy, los estudiosos han continuado el trabajo de Smith, traduciendo más y más tablillas y desvelando gradualmente la historia completa de la epopeya. Esta abarca mucho más que el Gran Diluvio, incluyendo la increíble historia del antiguo rey mesopotámico conocido como Gilgamesh, que gobernó la región que hoy en día es Irak hace miles de años. La epopeya narra sus comienzos como un tirano y cómo los dioses decidieron enseñarle una lección creando un rival llamado Enkidu. Tras una batalla que terminó en empate, ninguno siendo superior al otro, se convirtieron en grandes amigos y emprendieron una serie de aventuras descritas en detalle en la epopeya. Cuando Enkidu muere, un afligido Gilgamesh pasa el resto de su vida en busca de los secretos de la vida eterna, lo que lleva a una serie adicional de aventuras narradas en la epopeya. Se trata de una obra impresionante que, según los estudiosos, influyó en gran medida en el género literario épico a lo largo de la historia, incluyendo obras famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero lo que realmente atrajo a la gente a la historia en tiempos modernos, a medida que se traducía lentamente, fue la descripción de Gilgamesh en sí, las asombrosas características del gran rey. Se decía que era hijo de un hombre humano y una diosa, lo que lo hacía un tercio humano y 2/3 divino. Como resultado, tenía una estatura física masiva, con una altura de 17 pies, y estaba bendecido con fuerza y resistencia sobrehumanas, así como una inteligencia inusual. De hecho, la historia describe a Gilgamesh como inigualable en todas las cosas. Pero había algo más. En la historia se mencionaba que Gilgamesh exploró todos los lugares de poder y poseía la totalidad de la sabiduría en todas las cosas. A lo largo de la historia, la búsqueda de la sabiduría ha sido un motor que ha impulsado a los seres humanos hacia adelante. Según la epopeya, Gilgamesh había alcanzado el final del laberinto, obteniendo el conocimiento más profundo sobre cualquier cosa y todo. Estas características de Gilgamesh hicieron que el descubrimiento de su tumba en 2003 fuera potencialmente impactante. Si los arqueólogos lograban desenterrar su tumba y examinar su contenido, ¿qué secretos ocultos podrían descubrir? ¿Era realmente Gilgamesh un gigante, y su tumba albergaba los restos de un esqueleto de 17 pies de altura? Pero, además, si la tumba de Gilgamesh se abriera, ¿qué registros de su totalidad de sabiduría sobre todas las cosas podrían estar enterrados con él? ¿Qué conocimiento obtuvo mientras buscaba los secretos de la vida eterna? Por supuesto, estos son precisamente los tipos de secretos por los que la gente en todo el mundo haría prácticamente cualquier cosa por descubrir. Durante los últimos 20 años, eruditos, historiadores y personas comunes han debatido la misma pregunta: ¿por qué Estados Unidos invadió Irak? El país no estaba involucrado en los ataques del 11 de septiembre y la versión oficial del gobierno en ese momento, que afirmaba que Irak y su líder Saddam Hussein estaban ocultando armas de destrucción masiva, se ha demostrado posteriormente como una mentira flagrante. Algunos han sugerido que Estados Unidos simplemente deseaba controlar el petróleo de Irak, mientras que otros creen incluso que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, simplemente quería completar lo que su padre, el presidente George H.W. Bush, había comenzado en la década de 1990 durante la Primera Guerra en Irak. Sin embargo, ¿es posible que hubiera otra razón? Fue quizás una coincidencia que la invasión se lanzara casi inmediatamente después de que se encontrara la tumba de Gilgamesh y todos sus posibles secretos. Consideremos que, a medida que el ejército de Estados Unidos invadió el país, inmediatamente estableció un campamento en torno al sitio de Gilgamesh. Al hacerlo, expulsaron a los científicos y enviaron de regreso a los representantes de los medios de comunicación que habían sido enviados para cubrir los hallazgos, incluyendo figuras importantes de ABC News y la BBC. Como resultado, la historia desapareció de inmediato de las noticias globales. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y los meses, comenzaron a surgir informes extraños desde la región. Testigos afirmaron que habían visto al personal militar de Estados Unidos excavando el sitio y extrayendo materiales de él. Si el ejército de Estados Unidos realmente había abierto la tumba de Gilgamesh y retirado cosas de ella, incluyendo el cadáver del gran rey, surgió la pregunta: ¿qué secretos habían descubierto y qué había sucedido con lo que habían retirado? Los misterios se extendieron más allá de la tumba de Gilgamesh. En el corazón de Bagdad, la capital de Irak, se encontraba el renombrado Museo Nacional de Irak, un depósito de inmenso valor histórico que albergaba una multitud de manuscritos antiguos, estatuas y monedas que abarcaban la totalidad de la historia de la humanidad. Sorprendentemente, cuando el ejército de Estados Unidos capturó Bagdad,
dejaron el museo sin vigilancia durante varios días. Durante este tiempo, numerosas personas saquearon el lugar, llevándose decenas de miles de objetos invaluables. La negligencia inexcusable del ejército de Estados Unidos en la protección del museo fue condenada enérgicamente a nivel internacional, con el presidente del Consejo Internacional de Monumentos afirmando que era un crimen contra la humanidad. Y al menos una fuente importante de medios de comunicación declarando que el saqueo estaba a la par de la destrucción de Stonehenge. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Muchos testigos informaron que, incluso antes de que los saqueadores ingresaran al museo, unidades especiales del ejército de Estados Unidos habían entrado y retirado bóvedas enteras llenas de objetos, cargándolos en camiones pesados y desapareciendo. La sospecha era que estos ladrones poseían un conocimiento avanzado y apuntaban a objetos específicos.